Bueno, tenemos ya la segunda parte introductoria a lo que es la terapia manual. Estamos hablando de generalidades y vamos a continuar. Dentro de lo que es terapia manual también tenemos que ver una clasificación, aunque debo explicarles que no hay realmente una clasificación verdadera hasta ahora que separe en categorías por lo menos a los diferentes tipos de terapia manual. Pero sí algunos trabajos de Grip, algunos artículos también mencionan ya ciertos tipos de clasificaciones y vamos a tratar de seguir ese lineamiento al respecto. Vamos a ver que podríamos clasificar la terapia manual en 4 categorías. La primera, la terapia manual de partes blandas. La segunda, la terapia manual articular. La tercera, las terapias mixtas, que se llaman, que son una combinación de ambas, y otras que, bueno, van a, digamos, salirse un poquito dentro de lo que son todas estas terapias. Eso vamos a ir analizando una por una, entonces, a partir de la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la terapia manual de partes blandas, como su nombre mismo lo indica, es una terapia manual ya de las partes blandas, es decir, generalmente estamos hablando del sistema miofacial en sí, estamos hablando de todo lo que es piel, de todo lo que es músculo también, ya también estaríamos hablando de ciertas estructuras como es la parte linfática, principalmente. Entonces, este tipo de terapias vamos a ver que están divididas en muchas, se habla justamente lo que son las terapias miofaciales que se llaman, pero vamos a nombrar aquí algunas para que tengan ustedes más claridad en este asunto de este tipo de terapias. Tenemos las terapias de Travers-Simons y Chaitov, por ejemplo, que pertenecen exclusivamente a lo que son las técnicas faciales, ¿no? Entonces, acá ya vamos a ir viendo algunas, sobre todo con lo que tiene que ver con los puntos gatillo. Específicamente, Travel y Simmons han hecho un trabajo bárbaro sobre esto, entonces vamos a seguir este lineamiento, vamos a ir explicando. También Chaitov, bueno, ya son, Chaitov ya tiene las partes básicas, como también tiene terapias avanzadas en cuanto a lo que son las técnicas miofaciales. También tenemos lo que es la fibrólisis diacutánea o la terapia manual instrumental, ¿no? Entonces es lo que yo les había indicado al comienzo, que si bien terapia manual como tal se refiere a las manos, pero también tenemos una extensión ahora que son una especie de ganchos, ya una especie de accesorios que se sirven para justamente movilizar todo lo que es el sistema miofacial. De aquí que se ha dividido, inclusive hay un autor latinoamericano, peruano específicamente, que ha hecho ya también la terapia Hands Pro, que ya con otro tipo de ganchos, pero que tiene muy buenos resultados también. Eso ya van a ir viendo poco a poco más adelante. Lo que es la inducción miofacial son tipos de terapias, diferentes tipos de terapias que también hablan de lo que es el sistema miofacial. Acá, el drenaje linfático. Ya ustedes deben conocer por sus materias de más abajo que es en realidad el drenaje linfático, que ahora se trabaja bastante, sobre todo en algunos tipos de cáncer, en otros tipos de alteraciones del sistema nervioso vegetativo, etcétera. Se trabaja mucho el sistema linfático también. ¿Por qué? Porque en cierta forma, va a estar relacionado con lo que es el sistema miofacial. Por eso es bien importante también este tipo de terapias. Tenemos a Siriax, ya habíamos nombrado una historia que es bastante antiguo Siriax, pero actualmente se sigue utilizando, sobre todo en el trabajo de las tendinopatías. Específicamente entonces Siriax más que todo va a trabajar tendones. Hay una parte que trabaja músculos también, pero se aplica mucho en tendones. La terapia normotensiva de Orgeret, que es un tipo de terapia
a que se trabaja en base a vibraciones también, aunque muy útil en lo que es la región cervical sobre todo, donde es muy difícil el trabajo. Es muy útil este tipo de técnica. Tenemos el Binding Reverse Massage, ya que es el masaje de tejido conjuntivo, que bueno, se trabaja tanto como diagnóstico como también como terapia. Pero no solamente es un masaje en sí, sino que va a utilizar también la parte neurológica, la parte de reflejos del sistema nervioso autónomo también. Y bueno, el masaje común y convencional que pertenecería a lo que es esta terapia manual de partes blandas. Dentro de estas técnicas tenemos la terapia instrumental, les había nombrado para que ustedes vean, les he puesto estos gráficos, fíjense más bien estas fotos, cómo la terapia instrumental en sí, la fibrólisis diacutánea, utiliza básicamente este tipo de ganchos, este tipo de accesorios. Son como unos ganchitos que también tienen una espátula al otro lado para ir sobre todo separando lo que son las fibras musculares, los compartimentos miofaciales, etc. Esto es cómo se ha creado la terapia instrumental. Ahora les decía, tenemos un autor también latinoamericano, peruano específicamente, que ya ha trabajado sobre este tipo de terapia instrumental en la manipulación instrumental Hands Pro, que utiliza este tipo de ganchos. Fíjense que son diferentes ya los aplicadores, fíjense algunas formas de aplicar, tanto para inhibición de puntos gatillo como para también hacer las movilizaciones o manipulaciones sobre el mismo sistema miofacial. Acá lo que les hablaba de Cyriax, trabajando sobre tendones, es muy útil esta técnica para trabajar en tendinopatías, que tiene precisamente una clínica muy especial y muy específica ahora y que ya se trata de diferente forma. El drenaje linfático, cuando tenemos bloqueos del sistema linfático también se utiliza muchísimo esta técnica, y ya les decía, se utiliza ahora mucho en lo que es cáncer de mama, por ejemplo, se trabaja bastante. Pasamos a lo que son las terapias manuales articulares. En este tipo de terapia, como el nombre mismo nos va a indicar, se va a hacer una terapia sobre las articulaciones. Casi en todos estos, en realidad en todos estos, se trabaja no la parte convencional del movimiento, o sea, no es una manipulación solamente de las articulaciones, de sus movimientos, sino más bien se trabaja con este tipo de técnicas los movimientos artroquinéticos que se llaman, es decir, los movimientos que se producen dentro de la misma articulación, no el traslado del hueso en sí, sino los movimientos que se trabajan dentro de la misma articulación. Al respecto, tendríamos el creador de estas terapias manuales articulares, que también se llaman terapia manual ortopédica, es el Dr. Mennel. Posteriormente tenemos Maitland, Kaltenborn, McConnell y el concepto Mulligan, que aquí aplica movimiento también al mismo tipo de terapia artroquinética. En los ejemplos tenemos acá una terapia de Kaltenborn, un tipo de manipulación que se está haciendo acá. Ya, y fíjense que parecida al concepto Mulligan, porque también está usando cintas acá, pero en este caso ya lo hace con movimiento, es decir, la persona realiza el movimiento y el fisioterapeuta corrige el movimiento dentro de la misma articulación. De eso se trata este tipo de concepto. Las terapias manuales mixtas, que son una combinación de las dos anteriores, van a estar representadas mucho por lo que es la osteopatía. La osteopatía prácticamente ya tiene técnicas, métodos diferentes para trabajar muchos aspectos. En este caso estamos hablando de que va a trabajar parte blanda y también la parte articular, ¿no? Entonces, clásicamente tenemos a la osteopatía. Pero también hay otras técnicas como la de Mackenzie, por ejemplo, o la de Feldenkrais, que utilizan movimientos generales y conciencia del movimiento, que se llama la terapia RPG o reeducación postural global, que es más actual tal vez, que utiliza
las cadenas miofaciales. Tenemos el concepto de Shirley Sharman también, que es una belleza en la parte evaluativa y también para el tratamiento. Otro tipo de terapia mixta es Levitt, que trabaja mucho la columna, ¿sí? Y el stretching, ¿ya? Pero no estamos hablando de un stretching, de un estiramiento pasivo, sino estamos hablando generalmente de lo que son los autoestiramientos activos. Ya cuando llegara el momento de hablar del stretching, vamos a hacer la diferencia. Tenemos también acá una terapia que no les había nombrado, pero está como ejemplo de estas terapias mixtas, que es la terapia POL, por ejemplo, donde combina mucho el movimiento y la vibración, pero trabaja tanto la parte articular como también la parte blanda. En cambio, acá tenemos a Feldenkrais, fíjense, les decía, es una autoconciencia del movimiento, son diferentes tipos de movimientos que se hacen para corregir y normalizar la función de muchas estructuras a la vez. Entre otros tipos de terapia ya manual, vamos a ver la osteopatía visceral. Sabemos que las vísceras también están compuestas netamente de lo que es el tejido miofacial. Pero en este caso, cuando hablamos de osteopatía visceral, se trabaja de manera refleja o se maneja también de forma directa con este tipo de tratamiento. También tenemos la terapia cráneo-sacra, que está en todo un concepto que principalmente va a trabajar con el líquido cefalorraquídeo, ya, y también con movimiento de las articulaciones de los huesos de la cabeza. Es una terapia bastante compleja y es muy grande. Hay que conocerla muy bien para poder aplicar. Aquí hay otro tipo de técnica como es la armonización corporal, por ejemplo, que es, la autora es una colega nuestra, egresada de la UNICEN justamente, y hace muchos años, pero ella ha hecho su propia técnica que se llama armonización corporal, que va en la parte reflexiva también, como también va en la parte de liberación miofacial, generalmente visceral. Ya eso es lo que trabaja. Acá en el ejemplo podemos ver algo de lo que es la terapia cráneo-sacra. También aquí podemos mencionar la terapia telescópica, por ejemplo, que es una combinación entre movimientos y es una combinación también entre lo que es las terapias articulares y manuales. En fin, es una combinación de las demás. Para poder hablar de lo que es terapia manual, tenemos que basarnos en lo que son los conceptos fundamentales, es decir, en qué se basa ya la terapia misma para poder realizar todo este tipo de manipulaciones, todo este tipo de abordaje. Primero tenemos lo que es la unidad del cuerpo, es decir, el cuerpo va a actuar como un todo, eh, no como un conjunto de partes, no son partes aisladas entre sí. Si bien reconocemos que el cuerpo tiene diferentes sistemas, pero vamos a hablar que todos estos sistemas conjuncionan en sí para hacer todas las funciones que tiene que realizar el cuerpo humano. Entonces, por eso hablamos de lo que es la unidad del cuerpo. Acá, lo que se llama el poder de autocuración, que se refiere específicamente a que el cuerpo humano tiene sistemas de curación que van a luchar, que le permiten luchar contra la enfermedad. Si bien aquí hablamos de enfermedad, ya, pero es para más que todo poner el ejemplo para saber que el cuerpo mismo tiene poder de regeneración. Hablamos, por ejemplo, en el caso de un hemipléjico, vamos a poner, el hemipléjico, si realmente no es una afección demasiado fuerte, está estable, qué sé yo, y logra salir del cuadro principal, va a llegar tal vez a caminar si es que obviamente no está tan afectado en la parte cerebral, inclusive sin fisioterapia. ¿Esto por qué? Porque el cuerpo mismo tiene sistemas, o sea, para poder, métodos para poder regenerarse en sí, inclusive hablando de lo que son las neuronas. Dentro de lo que es algo más sencillo, si nos cortamos la piel con algo, el cuerpo también va a regenerarse y va a llegar a cicatrizar, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, solamente que sí, acá decirles que si bien el cuerpo tiene formas de recuperarse,
pero lo que nosotros hacemos con la terapia manual es ayudar en ese proceso y hacer que sea correctamente y potencialmente mucho más efectivo. Esto es lo que trabaja con este poder natural del cuerpo que tiene. Tenemos la relación del componente musculoesquelético con la enfermedad. Seguimos hablando de enfermedad acá, pero es más que todo para mencionar que todo va a reflejarse en lo que es el componente musculoesquelético. Para hacerlo rápido, les pongo un ejemplo. Si tenemos una peritonitis, por ejemplo, o más bien alguna otra dolencia, desde un dolor de muelas, como hablábamos desde el inicio, ya va a repercutir sobre lo que es todo el componente musculoesquelético, todo el sistema de locomoción. Va a alterar lo que es la postura y también va a alterar toda la parte funcional de lo que es todo este componente musculoesquelético. A eso se refiere este concepto fundamental. Y por último tenemos que la terapia manual busca restaurar y mantener una función estructural normal en el aparato locomotor, ¿no es cierto? Estamos relacionando inclusive estos conceptos fundamentales. Por último, en este video vamos a hablar de lo que es estructura y función, que es vamos a decir que son principios básicos dentro de lo que es la terapia manual. ¿A qué nos referimos con esto, con lo que es la estructura y función? Básicamente, toda estructura tiene su función. Como en este caso, vamos a ver que esta grúa tiene la función de levantar pesos, levantar cargas, ¿no es cierto? Ahora, esto está totalmente relacionado. Tanto la estructura como la función se van a influir en ambos casos. ¿Por qué? Primero vamos a hablar en el caso, si la función de esta grúa es levantar pesos, pero ¿qué va a ocurrir cuando realmente el peso es demasiado grande, como en este caso? ¿Qué ha pasado? Fíjense, la grúa, o sea, en este caso la estructura, ¿sí? Vamos a decir que se ha alterado, ha fallado, ¿sí? Cuando hablamos de cosas que no son del cuerpo humano, ¿no? Entonces, en este caso, como lo que es una grúa. Vemos acá que la función prácticamente puede alterar a la estructura, en este caso. Pero vamos a decir también que si la estructura está mal, obviamente también va a alterar la función, ¿verdad? Esta es la relación que existe entre lo que es la estructura y función. Si nos vamos al cuerpo humano, vemos lo mismo, que en el cuerpo humano todo, desde las células, tiene como estructura, pero estas tienen sus funciones. Asimismo, ya las partes, los componentes grandes, como esta mano, es una estructura, ¿sí? En general, que tiene diferentes funciones, como el hecho de agarrar, por ejemplo, esta cuchara. Pero normalmente en el cuerpo, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que trabaja la terapia manual en sí? Vamos a imaginarnos que este es un pincel, ¿ya? Y que esta persona realiza el movimiento del pincel todo el tiempo, porque ese es su oficio. Y tal vez con eso se gane la vida inclusive. Entonces, este hecho va a hacer que se van a sobrecargar ciertas estructuras, como pueden ser articulaciones, músculos o pueden ser tendones, como aquí claramente se nota en la acción que está realizando esta mano. Entonces, acá vemos que la función puede llegar en algún momento a alterar a la estructura. Pero por algún caso, la estructura, por alguna lesión, por ejemplo, podría ser, o podría ser también que haya alguna anomalía ya en la misma estructura, en alguna de estas estructuras, puede ocasionar también que la función cambie, varíe. Y por lo tanto va a afectar la función. Y se va a hacer un círculo, porque al afectar la función también nuevamente se está afectando la estructura. De todas maneras, es una sobrecarga sobre ciertas estructuras. Y esto es básicamente lo que trabaja la terapia manual desde la parte evaluativa. Esta parte es muy importante para considerar sobre todo la evaluación, es decir, la relación que hay
entre la causa y el efecto, ¿no es cierto? Entonces, esto es a lo que tenemos que llegar cuando realizamos la evaluación.